Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos el día de hoy con el tercer día a la novena de Santa Rita de Casia, esta santa que ha traído tantas sorpresas y que nos ha dado algunas clases catequéticas, principalmente en los primeros dos encuentros de esta novena. Como lo hemos estado viendo, el primer día tratamos el tema de una familia educada en la fe. Y ahora, ayer, en este caso en el segundo tema, fue el matrimonio, la tolerancia y perseverancia. Y hoy el tema a tratar es la educación de los hijos, como día número 3. Y en esta novena, como todos los días, esta Santa Rita de Casia, vamos a empezar a ponernos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocándola, que se mantenga durante esta novena en nuestra mente, en nuestros labios y corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Amada Santa Rita, fiel discípula de Cristo, abogada de los casos imposibles, hoy acudo a ti con todas las fuerzas de mi corazón para pedirte por tu intercesión, reconciliación, perdón y unidad en mi hogar. Te lo consagro para que sanes tantas heridas causadas por el pecado y para que, superando con tu ayuda las dificultades, hagas de mi familia un oasis de paz, de manera que juntos aprendamos a ser fuertes ante el dolor y obtengamos consuelo en aquellos momentos de desesperación. Haz que siga tu ejemplo. Salgamos vencedores en las pruebas, oremos en las adversidades y dialoguemos ante los problemas y nos amemos para que el nombre de Cristo sea bendecido y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Como les adelantaba al inicio del tercer día de la novena, el tema de hoy es la educación de los hijos. Y vamos a meditar el siguiente pasaje de la Sagrada Escritura. Es Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y el texto dice lo siguiente. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque esto es de justicia. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa de la ley de Dios, para que sean felices y tengan una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la corrección, como quiere el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy esta lectura nos recuerda a todos, así como los otros dos días, el tema de la unidad familiar. Esa unidad, saber estar unidos, pero no unidos solamente porque nosotros somos un núcleo familiar y estamos unidos, sino en esa unidad en el que da la vida, en el dador de la vida, que es Dios. Y en este caso se nos hace una exhortación primero a los hijos, porque el tema de hoy es la educación de los hijos, como este punto. Se exhorta a estos niños, a nuestros niños, a obedecer a sus padres por amor al Señor. Y eso me recuerda al hecho de que todos nosotros debemos ofrecer todo como si para el Señor se tratase. Y se lo exhorta a nuestros hijos a obedecernos nosotros como padres, buscando esa misma analogía, que es hacerlo como si se tratara para el Señor. Eso aplica tanto para los hijos pequeños de uno como nosotros siendo adultos y teniendo nuestros padres en vida. Y se nos recuerda nuevamente por qué debe ser de esta forma.
porque hay un mandamiento de la ley de Dios que también hablamos en las novenas, en esta novena, pero en los episodios anteriores, digámoslo así, que es honrar a tu padre y a tu madre. Y de esa promesa o ese mandamiento es un mandamiento que tiene una promesa, y es la siguiente: para que sean felices y tengan larga vida sobre la tierra. Y ahí viene la otra contraparte. Es un mandamiento que tiene una promesa, que si cumplimos honrar a padre y madre, seremos felices y tendremos larga vida en la tierra. Pero esa larga vida también que se nos dará será en proporción a que todo lo hagamos siempre para la mayor gloria de Dios y para la expansión del reino de Dios en medio de nuestros hermanos, hermanas, no solo de sangre, sino también con personas que convivimos día tras día, o sea, con el prójimo. Al final hay una advertencia en esta carta de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4. En este caso, en el texto que compartimos. No solo hay instrucciones para los hijos, sino que también nos recuerda a los padres que debemos evitar, voy a usar una palabra o una frase, sacar de quicio a los niños, molestarlos, incomodarlos o excedernos en nuestra autoridad, sino, como dice, edúquenlos en la disciplina y en la corrección como quiere el Señor. Una corrección imitando nosotros como padres a nuestro Padre Celestial, que Él, a pesar de que busca los mecanismos para corregirnos, nos corrige desde el amor, siempre buscando el bien, no exagerar, no ser excesivo en la corrección o en los métodos de disciplina empleados para educar a los niños. Y hoy, esta palabra de Dios que nos comparte el tercer día de la novena, nos recuerda eso, nos recuerda que tanto nosotros siendo hijos, debemos obedecer a nuestros padres. Y nosotros siendo padres debemos educar a nuestros hijos para el cielo, que eso es muy importante. Ahora bien, pasemos a la reflexión del día de hoy, del día número 3 de la novena de Santa Rita de Casia. Dice lo siguiente: cuenta que Santa Rita tuvo 2 hijos a quienes formó en el temor de Dios. Me tengo aquí. Recordemos que el temor de Dios no es temerle a Dios por un castigo, sino el temer fallarle a Dios por Él ser un Dios tan bueno con nosotros y que demuestra su misericordia, su lealtad, su caridad y otras tantas cosas más todos los días, haciendo amanecer tanto para los buenos como para los malos. En los buenos para que continúen su camino y para los malos para que tengan la oportunidad de ese día resarcirse y convertirse y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Continúo. Sin embargo, ellos juraron tomar venganza del asesinato de su padre. Y aquí me detengo. Recordamos ayer el proceso ese de la parte conyugal. Me regreso un poquito atrás. Matrimonio, tolerancia y paciencia y perseverancia. Ese era el título de ayer. Recordemos que el esposo de Santa Rita era un hombre bebedor, que era mujeriego y la maltrataba. Pero ella, manteniéndose firme y usando correctamente la tolerancia, consigue por medio de la oración y de la penitencia que su esposo se convierta y que comience a enmendar su camino. Lo que, recordando el video anterior, no alcanzó porque, bueno, no es que no alcanzó, sino que no tuvo suficientemente tiempo, digamos, para reparar todas sus faltas, porque muere después de su conversión muy tempranamente, después de entrar al camino del Señor, porque, como hablábamos, en el video que les compartí anteriormente, el día de ayer, todo tiene una consecuencia en la vida, y en este caso, él, por estar siendo mujeriego, estar en bares, bebedor y todo esto, apostaba, hacía muchas cosas que no debía. Y estas cosas lo alcanzaron, a pesar de que ya estaba en el camino de Dios. Y esto fue lo que los hijos tomaron represalia. Querían venganza sobre el asesino de su padre. Continúo leyendo. Ella se dedicó con gran amor no solo a calmar sus ánimos
y a disponerlos a que superaran esa situación tan dolorosa, sino que además que ellos perdonaran al asesino de su padre. Y aquí viene un punto: la educación y la formación de los niños, y en este caso podríamos decir que tal vez ellos eran adolescentes, los hijos de Santa Rita en este momento de relato, buscando siempre no pagar mal con mal. Y eso también lo hablamos ayer, en el episodio, en el día 2 de la novena. Sino pagar el mal con bien, o vencer al mal a fuerza de bien. Y ella volvió a utilizar, Santa Rita de Casia, esta metodología ahora no solo sobre sus hijos, sino para que sus hijos también proyectaran eso contra la persona que había hecho ese crimen hacia su padre. Y aquí viene el punto: el hecho del perdón. No solo pedir perdón, sino también saber perdonar. Primero a nosotros mismos y luego al prójimo, para poder liberarnos de esa carga. Y dar el perdón también consiste en eso: perdonarnos nosotros mismos y saber dar el perdón a la persona que nos hizo la falta. Continúo leyendo. Al ver que sus hijos persistían en su propósito, la afligida madre rogó al Señor que salvara las almas de sus hijos y que tomara sus vidas. Y aquí viene lo más potente que uno puede escuchar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a preferir que nuestros hijos mueran antes de verlos pecar? Es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque ella es una madre, tenía 2 hijos, y ella prefería, antes de verlo faltar a uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es no matar, prefería ella verlo, que Dios los retirara, por decirlo así, de este mundo, para llevarlos a su presencia antes de que ellos cayeran en un pecado mortal. Muy mortal, sí, como otros pecados, tanto como los capitales, como los pecados contra los mandamientos, ¿no? Contra los 10 mandamientos. Pero si lo vemos a profundidad, ¿qué tanto amor tú puedes sentir y qué tanta confianza y fe tienes en Dios que tú le dices al Señor: prefiero que te lo lleves antes que metan en la pata? Continúo leyendo. Y la respuesta de Dios no demoró en darse. Y él respondió a sus súplicas. Ambos contrajeron una enfermedad y antes de morir perdonaron a los asesinos de su padre. Mucha gente, y aquí me detengo, mucha gente piensa que a veces las enfermedades son cosas malas que nos vienen, pero hay una parte de redención, y esa redención a veces uno pide por un familiar, por un hijo, por un cualquiera, etcétera, y uno esperaría, dije, bueno, él se va a convertir y va a estar bien, pero en medio del plan de Dios a veces es: vas a purgar aquí por medio de una enfermedad, y ese purgar una enfermedad muy larga te va a conducir a acercarte a mí y a reconciliarte y a perdonar. Y así fue. En este caso, ambos contrajeron una enfermedad y antes de morir, porque ambos murieron de dicha enfermedad, perdonaron al asesino, que era lo que se buscaba al final, esa reconciliación que la madre tanto le conversaba: oye, pero perdonen, oye, pero esto, pero lo otro. Y ella prefirió ver a sus hijos irse a encontrar con el Padre, y Dios, en su infinita sabiduría, le concede o escucha su súplica, como se menciona acá el día de hoy en la novena, y Él les da esa oportunidad de sufrir buscando reparar por medio del dolor de esa enfermedad, que no vamos a entrar en detalle en cuál, para purificarse y saber perdonar antes del momento del gran encuentro con el Señor. Recordemos que esta parte del texto con respecto a la narrativa de la vida de Santa Rita de Casia es tomada del libro de Trapé, de Agustín. Agustín es una editorial,
de Santa Rita y sus mensajes. La editorial está en Cassia, Italia, y fue redactado en el año de 1982, traducido al español por el padre Juan Betancourt, un agustino también, y él hizo la adaptación del texto en parte para esta novena. Terminemos la novena con ama y actúa. Recordemos que no solamente debemos amar, sino hacer que nuestra fe, la caridad y la esperanza se conviertan en obras. Por eso hablan de amar y actuar. Dice así. Recordemos que esto es una oración / una acción a tomar. Padre de misericordia, los hijos son el fruto más bello del amor matrimonial. En estos tiempos es muy difícil formarlos en la fe y alejarlos de todos los peligros que a diario los acechan. Dame la gracia, cada uno de nosotros pidamos esta gracia, como Santa Rita, para enseñarles el temor de Dios, el respeto, el aprecio por los demás y no caer en los vicios a ser responsables y a superar odios y rencores. Que con mi ejemplo, y en este caso estamos hablando nosotros como padres, ellos se sientan atraídos por ti. Gracias por el regalo de mi hogar. Amén. En este momento vamos a hacer un momento de silencio en este tercer día de la novena a esta santa que para mí, les comparto abiertamente en este video, ha sido totalmente una sorpresa. Yo no había leído la novena y cada vez que voy explorando ha sido una novena que podríamos decir que es una novena familiar, que nos conduce a poner a Dios en el centro de nuestra familia. Pidamos hoy la gracia de que Dios nos ayude a ser la luz que necesitan nuestros hijos para educarlos en la fe y que nosotros nos convirtamos en ese ejemplo de reflejar a Cristo en la vida de nuestros hijos. Igual que oremos por nuestros padres si los tenemos en vida todavía, para que ellos, si están alejados, se encuentren con Dios. Y si están caminando en los caminos de Dios, que se vean fortalecidos por Él, para que Dios lo use como instrumento para llegar a nosotros como hijos. Así que pidamos en este momento, en este instante de silencio, esa gracia en este día número 3 de la novena a Santa Rita de Cassia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este texto que les voy a compartir ahora, casi ya finalizando la novena, en este día número 3, es tomado de La Alegría del Amor, numeral 18, redactado por el Papa Francisco. El Evangelio nos recuerda que los hijos no son una propiedad de la familia, importante esto recordarlo, sino que tiene por delante su propio camino de vida. Ahí es donde nosotros solamente nos toca orar por nuestros hijos y que Dios no se aparte de ellos, que Él sea su guía, ya sea por medio de nosotros, por medio de los maestros que le enseñan en las escuelas, por los medios de los familiares que los rodean. Y sobre todo, que el ángel de la guarda siempre los acompañe y los custodie y los libre de todo peligro y de todo mal.
Ahora pasemos a la oración final para todos los días. Padre misericordioso, que concediste a Santa Rita de Casia el encanto de tu gracia divina, a fin de que amara a sus enemigos y llevara impresa en su corazón y en su frente la enseñanza de tu pasión, te suplico, Señor, me concedas, por su intercesión y méritos, aprender a enfrentar el sufrimiento, ser portador o portadora de perdón para sembrar la paz en mi familia. Que con vecinos y amigos yo sea conciliador o conciliadora. Hazme instrumento de bondad para alcanzar dignamente la felicidad eterna que prometiste a los que te aman. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.